Radio Ancoa presenta Efecto Constituyente, espacio de análisis para conocer y discutir las novedades del proceso constituyente y la estructura de borrador de la nueva Constitución. En el 95.7 comenzamos con Efecto Constituyente. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, ya estamos en Efecto Constituyente en Radio Ancoa 95.7, junto a Francisco Durán, lo estamos acompañando en este proceso preeleccionario, plebiscito de salida de este 4 de septiembre. Recordar, porque es algo que de repente pasa bien desapercibibido, que este plebiscito es obligatorio. En ese sentido, las personas que no acudan a votar también se someten a sanciones económicas. En este sentido es importante recordarle a la comunidad que el voto es obligatorio. Eso es parte de lo que hoy día también nosotros estamos mostrándole a la comunidad, para que se informe bien y pueda ir a votar a este proceso constituyente, este plebiscito de salida en este caso, en donde se va a aprobar o rechazar el nuevo texto que la Convención Constitucional ofreció al país. Para eso nos acompaña hoy día Patricia Labra, ex constituyente, para conversar un poco más y seguir profundizando en materias tan importantes como son lo que se define en esta nueva propuesta o proyecto de Carta Magna. Así que te saludamos, Pati, gusto que estés con nosotros hoy día. Hola Francisco, gusto para mí igual estar nuevamente aquí hablando sobre toda la contingencia constituyente y sobre todo que cada vez menos tiempo para que llegue la fecha del plebiscito de salida. Bueno, así es, y comentábamos al principio, de esto vamos a hablar un poquito respecto a lo que vamos siguiendo semana a semana, y esta semana también no fue exenta de encuestas. Los domingos es el día de las encuestas, y en ese mismo escenario no hay mucho movimiento respecto de las preferencias de las personas. Se indica obviamente la misma ventaja del rechazo por sobre la apruebo, aproximadamente 10 puntos, eso no se ha movido. De hecho, anda un cuadro por ahí dando vuelta en donde hay varias encuestas en las cuales se ha venido tomando la media respecto de ella, y efectivamente siempre se mantiene en este sentido. Yo no sé cómo percibes tú estos días de campaña, cómo has visto el desenvolverse de esta contienda constituyente. Yo creo que, claro, si bien las encuestas tienen sus márgenes de error, a lo mejor de repente la muestra no es tan amplia, pero finalmente uno puede contrastar en la realidad, en el día a día, la percepción de que sí se condicen con lo que estamos viviendo y con lo que opina la gente. Porque a diferencia de lo que dicen, que los del rechazo no quieren que la gente lea la Constitución, yo creo que mientras más personas la leen, más se deciden por la opción del rechazo. Esta ha sido una campaña que básicamente también se ha basado en informar, en contarles cómo fue el proceso, y sobre todo también, Francisco, las cosas que no quedaron en este proyecto constitucional. Entonces yo creo que en este caso esta diferencia y la ventaja por el rechazo que muestran las encuestas está en sintonía con lo que siente la población en general respecto a este proyecto de constitución. Oye, pero además de eso, un segundo punto que tiene que ver con noticias o declaraciones medianamente fresquitas de hoy día, y tiene que ver con parte de uno de los colectivos que pertenecieron a la mesa constituyente, en los cuales hacen una declaración. Tú tienes más información de eso para que nos cuentes un poco de qué se trata esta primicia. Sí, efectivamente, también otra arista de este proceso constituyente es pensar las opciones que tenemos también a futuro. Y el gobierno en su momento, partidos de izquierda, han tenido que reconocer que este proyecto tiene muchas falencias. Entonces han abierto la propuesta de aprobar para reformar, o sea, aprobemos y después arreglamos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, el Partido Comunista ya ha sido categórico en decir que no le cambiarían nada a esta propuesta de constitución, y el día de hoy, en la mañana, salió una carta firmada por convencionales, la mayoría, ¿cierto?, todos de movimientos de izquierda, también por ejemplo, el alcalde Charp de Valparaíso y otros personeros asociados a la opción del apruebo, donde nos dicen que hay que aprobar sin condiciones. O sea, ¿qué significa aprobar sin condiciones? Y lo desarrollan en su carta, ¿cierto?
que rechazan cualquier tipo de acuerdo para llegar a una solución alternativa o incluso para reformar lo que está malo de este proyecto. Entonces, yo creo que eso deslegitima mucho esta opción de aprobar para reformar. Ahora también salió el presidente Boric diciendo que sí, que él va por aprobar para reformar. Entonces, yo creo que acá no hay una intención clara de cumplir con ese compromiso, pero a diferencia de la opción rechazo, donde sí hay una intención clara y transversal con señales concretas, donde hay mucha gente de acuerdo, incluso de centro izquierda también, Francisco, centro derecha, en que hay que tener una vía alternativa, ya sea a través de un nuevo proceso, ¿cierto?, o con reformas muy importantes al actual. Claro, en ese sentido me quedo pensando en que una de las propuesta que salió quizás de grupos un poco más moderados de izquierda es que, bueno, aprobemos pero reformamos después. Así es. Pero evidentemente eso en la coalición de gobierno ya, porque en la coalición evidentemente de gobierno, los partidos que llevaron al presidente Boric también a convertirse en presidente de la República, ya no es una idea que no cuajó. O sea, no hay un acuerdo transversal en este sentido, y además de eso, lo que uno podría desprender de las palabras de lo que dice Tellier, de lo que dijo este colectivo, etcétera, etcétera, es que esto se aprueba sin ninguna reforma. Es decir, todo lo que la gente hoy día está tratando de estudiar, comprender, entender y que le parece medianamente malo o no correcto, es algo que, según estos constituyentes, va a quedar así y así debe quedar. Exactamente, Francisco, como tú bien señalas, el gobierno no es el gobierno solo, sino que también tiene muchos partidos, muchos movimientos detrás de él, y es lo que vemos en los partidos que lo respaldan. Por ejemplo, el Partido Comunista, que la vocera de gobierno es comunista, tiene mucha participación en el gobierno, ya dijo que no, el 99,9% dijo Tellier que le parece muy bien de esta constitución, y también los constituyentes, gran parte de aquellos que están por el apruebo, sobre todo los movimientos sociales, dicen que no, que hay que aprobar sin condiciones. Entonces acá, por mucho que el gobierno un día nos diga que no, u otro día nos diga que sí, que está por aprobar, no tiene el respaldo de sus partidos, de los movimientos que lo apoyan. Por tanto, es una opción muy, muy poco viable. Y además, Francisco, recordemos este cerrojo que le pusieron sus creadores a este proyecto de constitución para reformarlo. Son, en casi todas las materias, son o 4/7 más referéndum o 2/3. Claro, bueno, eso es parte de lo llamativo y curioso de lo que resultó del texto, porque al actual texto de la Constitución, una de las cosas que se le criticaba es que era inamovible por los altos quórum que tenía. Así el famoso 2/3, que es la mayor cantidad de parlamentarios votando una u otra cosa en una reforma. Y eso fue muy criticado por los bloques de izquierda, y hoy día es lo que aparece primando en este actual texto de Constitución. Pero no solamente por el tema del quórum, sino por las condiciones que tienen los quórum. Y esas condiciones son consulta indígena o consulta ciudadana, en el caso que sea, etcétera, etcétera, si es que no se alcanzan los quórums, ¿cierto? Por supuesto, hay un artículo, recordemos, que habla del consentimiento indígena para las materias y políticas públicas que puedan afectarlo en su derecho garantizado en la Constitución. Hay algunos que dicen no, que esto es solo para lo territorial por la ubicación en que se puso en el proyecto de Constitución. Pero recordemos que en la génesis de esto nunca se habló de que fuera restringido, y por algo no quedó expresamente restringido. Entonces, si queremos ser honestos, ¿cuál va a ser la interpretación que van a dar después? Que se necesita el consentimiento, pero lo van a decir una vez que esta constitución proyectada se aprobara. Incluso, Francisco, hay un tema súper interesante que estaba estudiando el otro día yo, respecto a los límites de la justicia indígena en lo penal, que dicen que no, que después la ley lo va a limitar, absolutamente, que no se van a poder juzgar delito. Yo estuve revisando videos también, actas de las comisiones, donde constituyentes de pueblos originarios nos dicen que para que se cumpla con el principio de legalidad, bastaría que el delito esté tipificado, lo digo tipificado entre comillas, porque no está escrito en la costumbre indígena. Y que si solamente los deja regirse por los delitos establecidos en la ley, se estaría violando su derecho a la autonomía. Entonces tenemos un riesgo tremendo, porque una cosa es lo que nos dicen ahora, y ya que estamos un poco acostumbrados a las volteretas, otra cosa es lo que nos van a decir si es que se aprueba. Claro, porque ahí tú señalas algo que las personas tienen que también hacer el siguiente ejercicio. Hay un montón de normas o preceptos que están en este nuevo texto, en los cuales se dice que se van a aclarar posteriormente a propósito de leyes que tiene que hacer el Congreso, ¿cierto? Y es ahí donde se produce también la pregunta en
qué ley va a resultar en el futuro a propósito de la regulación de ese principio constitucional. Y esto va a quedar sujeto evidentemente a una cosa bien fácil de poder entender. ¿Qué pasa si el Parlamento es todo de izquierda? ¿O qué pasa si el Parlamento es todo de derecha? Que es una de las cosas también que hoy día hace que, aunque podamos tener diferentes opiniones respecto de esto, hace que el Senado sea muy importante, que es lo que no se considera hoy día en la Constitución, en esta nueva Constitución, que es por el tema de los contrapesos. Por lo tanto, lo que decías tú, si la norma indígena, si los constituyentes indígenas dijeron que su ley o los delitos que tuvieran relacionados con ellos no deben estar tipificados, evidentemente si el Congreso en este sentido gira hacia ese lado, no va a haber algún tipo de conocimiento de la ley o tipificación de la misma. Exacto, Francisco. Además, recordemos que la composición de este Congreso de Diputadas y Diputados que propone la Convención Constitucional en el texto no sería la misma que tenemos al día de hoy. No. Estamos hablando que, claro, serían los mismos 55, pero con las mismas reglas de la Convención, con escaños reservados, ¿cierto? Con esta misma dinámica también, porque obviamente va a ser más poderoso que la Cámara de las Regiones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, y también que ahora los preceptos o lo que es la Corte Constitucional, que va a reemplazar al Tribunal Constitucional, también el reemplazante del recurso de protección, que se va a llamar acción de tutela, también va a ser mucho más amplio. Entonces podemos tener una eventual reclamación de inconstitucionalidad de muchas cosas y muchas materias que a lo mejor se quiere reformar, pero después van a aparecer los que digan que está en contra de la Constitución. Entonces es un riesgo, diría yo, Francisco, tremendo. Bueno, en ese sentido, y a propósito de normas que, como este conglomerado de constituyentes decía, no vamos a modificar, porque es lo que están diciendo, yo creo que es importante también que lo podamos enlazar un poco con los temas de seguridad pública en el nuevo texto, que han sido bastante controvertidos. En lo general, la existencia o no de carabineros, de qué se trata el tema de las policías en general, el carácter no militarizado, el estado de excepción, en fin, un montón de cuestiones. ¿Qué nos puedes contar tú respecto de lo que se contiene en este nuevo texto respecto de lo que es seguridad? Yo creo que hay tres aspectos principales, Francisco. Primero, la eliminación del estado de emergencia, que los partidarios del apruebo nos dicen, no, es que está incluido en el estado de catástrofe. Bueno, tú también eres abogado, yo creo que tienes muy claro que antes teníamos los 4 y el de catástrofe es para otra cosa, claro, ¿cierto? Como dice su nombre. Y el de emergencia era para graves alteraciones del orden público, como lo que vimos en el norte, con la migración descontrolada, la macrozona sur, ni hablar, ¿cierto? El terrorismo, la violencia desmedida. Entonces, nunca fue la intención de los constituyentes que votaron a favor de esta eliminación que se incluyera en el estado de catástrofe. De hecho, también hay un video de una exposición en una comisión de la constituyente del Partido Comunista, Bárbara Sepúlveda, que estuvo en esa comisión, donde habla de una propuesta que ella está presentando, pero argumenta a favor de la eliminación del estado de emergencia, diciendo que no es necesario que ahora, en un futuro, cuando se apruebe, no se debería ocupar apoyo de los militares para el orden público y que se tiene que recurrir solo a lo civil. Ella nos dice, cierto, que no, que se refiere a una propuesta, pero es que esto es lo que quedó, se eliminó. Entonces, súper importante transparentar acá cuáles fueron en su momento las reales intenciones, que es muy distinto a que ahora que se dieron cuenta que a la gente no le cuadra esta eliminación, quieran tratar de arreglarlo y explicarlo con unas interpretaciones que yo creo que son bastante intrincadas. Respecto a Carabineros, el hecho de que se haya eliminado la formación militar, en conjunto con que se haya eliminado también la referencia constitucional a que las policías son carabineros y policía de investigaciones, los debilita para empezar y les cambia sustancialmente su estructura, y yo creo que no para bien. Ahora recordemos, Francisco, también que se haya eliminado que son las policías, ¿para qué nos abre la puerta? Para que se pueda crear otro tipo de policías, no sabemos en qué condiciones, a lo mejor de repente hasta podría aparecer una policía solo para la autonomía territorial e indígena, no sabemos. Y finalmente, lo que yo lo he dicho muchas veces, pero que no me voy a cansar de denunciarlo, por decirlo de alguna manera, la cantidad de veces que nos rechazaron la Defensoría de las Víctimas. Yo creo que eso es totalmente injustificado, y que nos digan que ahora no, es que está incluido en la Defensoría del Pueblo. Oye, tenemos Defensoría Penal Pública, que la elevaron a nivel de autonomía constitucional. Tenemos Defensoría de la Naturaleza, entre otras. Claro. ¿Cómo no nos iba a dar para tener una de las víctimas? Claro, y bueno, y estaba viendo un punto a propósito de lo que es el concepto general de orden público,
Y se señala que es una de las dudas que deja el texto, ya que se omitió la garantía del orden público. ¿Qué significaba esta garantía que hoy día no está en el texto nuevo y que se omitió? ¿A qué se refería con el tema del orden público en lo general? Lo que vemos ahora en este texto que nos presenta, el orden público queda solamente relacionado con algunas facultades, ¿cierto?, de policías, pero más allá de eso no hay una relevancia respecto de este tema, tampoco una consagración. Entonces, al final queda relegado a un último lugar de prioridades. Y también me gustaría recordar algo que se estaba repasando también en videos, donde en una comisión también se propuso que los chilenos tenían también el deber de honrar a la patria, ¿cierto?, resguardar su orden público, en el fondo velar por todas estas cosas que nosotros también, las personas, entendemos que nosotros tenemos que tener ciertos deberes. Y me acuerdo que una constituyente dijo que le parecía brutal poner algo así. Entonces yo creo que esas cosas también hay que hacerse cargo y darnos cuenta que finalmente la seguridad y el orden público no fueron prioridad para esta convención constitucional, y me atrevo a decir, Francisco, también con toda responsabilidad, que eran materias que estaban vetadas por los grupos de izquierda más radicales y que alguna izquierda más moderada tuvieron que ceder para poder llegar a acuerdos con ellos. Bueno, efectivamente es preocupante lo que se señala respecto al orden público, también no solamente lo que pasa con Carabineros, sino que también la situación general del ejército, ya que estábamos hablando de los estados de excepción, catástrofe, etcétera, etcétera, las diferencias que se hacían o que hoy día existen para poder apoyar y asistir. De hecho, hay condicionamientos respecto de lo que sucede, por ejemplo, en la región de los ríos, donde se estaba pidiendo la presencia de en este caso del ejército, o en el caso de lo que pasa con las macrozona norte, que todavía son puntos de conflicto. No solamente es la Araucanía hoy día la que ofrece un conflicto, que todos los días nos vamos encontrando con la noticia de que hubo quemas de fondos, maquinaria, etcétera, etcétera. Hoy día hubo un altercado también ahí, bien poco claro en Biobío, si mal no lo recuerdo. Uh-huh. Pero además de eso, esto significa que nosotros no podríamos utilizar con este nuevo texto constitucional algún tipo de herramienta de control del orden público a propósito de el ejército, no solamente carabineros y investigaciones en lo que es la labor del control policial o ese tipo de asistencia. Eso es lo que entiendo yo que genera el nuevo texto. Efectivamente, Francisco, esto es el efecto práctico e inmediato. O sea, el estado de excepción constitucional de emergencia, que su esencia explícita es servir para poder resguardar graves alteraciones al orden público, no se contempla. Entonces, desde el día 2 en que se apruebe esta propuesta de constitución, si es que se aprueba, ya esto no va a existir, y es una herramienta que están usando gobiernos de todos los colores políticos, porque también los militares tienen un rol relevante en esto, en poder ayudar a resguardarlo. Entonces, que quedemos sin esa herramienta yo creo que es bastante grave. Pero lamentablemente yo creo, Francisco, que esto demuestra el espíritu de la mayoría de los constituyentes que construyó este texto y que lo hemos visto también en el gobierno. No sé si tú has visto las declaraciones también del ministro Jackson, donde hablaba respecto a las tomas de terreno, que era una especie de win-win, que todos ganan porque se toman un terreno, entonces el dueño se ve obligado a venderlo, ganamos todo. Entonces yo creo que ese espíritu es lo que está reflejando este proyecto de constitución. Claro, bueno, es imposible no recordarse, como nota al margen de la negativa antes de ser ministra del Interior de Isquia Siches de aplicar todo lo que tenía que ver con los estados de excepción o pedir la ayuda de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Y hace un par de semanas atrás, o hace una semana atrás tiene que haber sido, cuando hace su tradicional evaluación respecto de cómo funcionaban las cosas, evidentemente ella señala y refuerza que ha sido una herramienta muy útil. Por lo tanto, hay una contradicción muy grande entre lo que el gobierno está planteando y entre lo que los constituyentes de izquierda dejaron en el texto. Por lo tanto, es como decir, bueno, ministro, usted hoy día no va a poder, después del 4 de septiembre, si gana la prueba, no va a poder seguir utilizando esta herramienta porque evidentemente no está acotada o no existe en el texto. Pati, yo quería recordar un par de cositas, simplemente en un repaso de algunos hechos. Bueno, ya estamos en el periodo de campaña desde el 5 de agosto al 1 de septiembre y en este espacio se contempla también la franja televisiva, que yo creo que a todos ha concitado bastante interés. Y lo otro que hay que recordar también es a las personas que revisen sus locales de votación, porque eventualmente, o así es, se van a generar cambios también en alguno de ellos. Así que
Desde ese punto de vista estamos ok con lo que ha sido efecto constituyente hoy día, así que Pati, te agradecemos el haber estado hoy día clarificando los principales conceptos respecto de lo que es el nuevo texto de la Constitución. Gracias, Francisco, muy buena conversación, siempre un agrado estar aquí y efectivamente llamar a las personas a que se informen su local de votación. Desde el 13 de agosto ya va a estar disponible porque es obligatorio, las multas son hasta de 3 UTM por no ir a votar, así que recordar eso y mandarle un saludo también a todos los auditores de Radio Ancoa. Así es, muchas gracias. Radio Ancoa presentó Efecto Constituyente. Votar informado es la mejor opción. Atentos a los martes y jueves a las 15:30 horas. Los esperamos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Ancoa de Linares.